Poco antes del mundial, muchos hombres mexicanos tenían una misión: ligar mujeres extranjeras. Pero al final quienes ligaron fueron las mujeres, lo que incomodó a muchos mexicanos hombres. Y mientras ellas ligaban, estos hombres acosaban y tocaban reporteras sin su permiso. Por eso hoy veremos entre líneas todo lo que el mundial nos dejó ver de los hombres mexicanos y lamentablemente de nuestra cultura. Vamos a ir por partes porque pasaron muchas cosas. Lo primero es que cuando comenzó el torneo circularon varios videos de mujeres mexicanas conviviendo, pasando el rato, bailando con hombres extranjeros. Nada raro o ilegal. Solo dos personas adultas conviviendo con mutuo consentimiento. Pero esto hirió a muchos mexicanos que las comenzaban a tachar de putas, fáciles, que no vayan a llorar cuando les peguen algo o hasta cuando las abandonen. Ni que fuera México. Y qué curioso que todos esos hombres que decían que se iban a comer a media Europa, de repente odian a todas las mujeres por hacer prácticamente lo mismo. Eso es lo que iban a hacer ellos, ¿no? O tal vez sea porque ellos no pudieron, pero ellas sí. Lo irónico es que empezaron a decir cosas como el que se la queda pierde, cosificándolas como si fueran fruta, diciendo que los extranjeros ya agarran lo que caiga. Pero bien que en las entrevistas los veíamos peleándose por tocar, abrazar o hasta casi besar a las reporteras mexicanas sin su consentimiento. Pero si son tan basura como ellos dicen, ¿por qué hacen todo lo posible por el más mínimo contacto físico? Y también salieron hombres preocupados de que la mujer mexicana no fuera a vender la imagen de que son unas prostitutas. Pero nadie vendió nada ni contrató algún servicio. Lo único que vendieron fue la idea de que una mujer puede disfrutar sin pedir permiso de nadie, lo que para muchos fue suficiente para empezar a insultarlas y denigrarlas. Y aún no hemos hablado de aquellos que hasta se preocupan por su futuro, esos que dicen, a ver si el europeo no la va a dejar sola con 2 hijos, Un mexicano hablando de abandono. Qué ironía. Pero ahorita hablaremos a profundidad de todo ello. Y ya hay que decir las cosas por su nombre. Eso es machismo con miedo a quedarse sin el control. Uno de los casos de acoso que se vivió fue el de la reportera Montserrat Gómez, quien fue abrazada por la espalda sin su consentimiento por un hombre, ahí en las afueras del estadio. Tanto fue el peso de esto que hasta los mismos reporteros decían que esto no era parte de las fiestas. Más bien esto se trataba de una cultura de permisividad excesiva donde no se respetan los límites. Y esta cultura ya se encontraba desde antes del mundial. ¿Y saben qué pasó con esto? Muchos hombres tacharon a las mujeres de exageradas, que eran unas ridículas, que luego por eso se la pasan marchando y que eran unas locas. El problema de los hombres no es que no entienden el acoso, es que ellos no entienden hasta que pasa algo que les afecta a ellos. En psicología hay un término llamado doble estándar sexual, que habla de que cada acción que hagas, su valor va a depender de si eres hombre o mujer. Y gracias al mundial pudimos ver un excelente ejemplo de esto. Si un hombre liga, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Si una mujer liga, son vistas como unas fáciles. Si un hombre toca a alguien sin avisar, es una broma. Pero si una mujer pone un límite, es una exagerada. Y esto es algo que se ha estudiado por años. Pero hay algo que no cuadra. Decirle a las mujeres lo que caiga como si fuesen basura. Pero al mismo tiempo los hombres se peleaban por tocarla sin su consentimiento. ¿Cómo es que algo no vale nada y a la vez todos quieren tocarlo? Pues también hay un término llamado sexismo ambivalente, que tiene la parte hostil que la castiga, la devalúa, la insulta llamándola fácil. Y también está la benevolente, la que ve a la mujer como un ser frágil, que no puede valerse por sí mismo. Y con eso salen las frases: a ver si el extranjero no la abandona con sus hijos. Y las dos dañan la imagen de la mujer. Pero si el hombre realiza las cosas, es que es su instinto, no pasa nada. No, es que estaba borracho, no hay problema. O la clásica, pues es que así son los hombres, ya sabes. Pero cuando ellas lo hacen, ahí sí son decisiones que pueden juzgarse. Desde años nos han enseñado que el hombre es el que propone, el que desea, el que conquista, pero la mujer solo acepta o rechaza. Y es que en esa narrativa, el hombre es el que tiene control de todo. Y lo que pasó en este mundial es que la mujer se saltó todo el guión. Ahora fue ella la que deseó, la que eligió, la ejecutó, sin tenerle que pedirle permiso a nadie. Y para muchos hombres, el hecho de que una mujer no haya tenido que pedir su aprobación fue casi como una ofensa hacia su persona, casi como si se tratara de un delito. Y en cuanto a los hombres que tocaron a esa reportera sin su consentimiento, con esa idea ridícula de
El cuerpo de la mujer está disponible mientras alguien no diga lo contrario en voz alta. En esos casos que he mencionado, el consentimiento se trató como algo sin importancia, algo que se asume y no tiene que darse por hecho, a menos que seas hombre. Ahí sí necesitas de su validación para no lastimarlos. Pero, ¿qué pasa cuando a un hombre le quitas el lugar que creía tener asegurado? Pasa que muchos lo viven como una amenaza a su identidad, no solo a su ego. Y cuando alguien se siente amenazado, atacas y dañas a quien crees que es el responsable. Tal vez no atacando físicamente, pero sí insultando, denigrando o haciendo menos. Así hasta tapar, entre comillas, todo ese miedo e inseguridad de sentirse reemplazable. Por eso el título de este video no es "El Mundial sacó lo peor de los mexicanos", es que el Mundial solo hizo visible lo que siempre estuvo ahí. Porque muchos hablan de igualdad, entre muchas comillas, hasta que les quitan sus privilegios. Ahora, para quienes trataban de putas a las mujeres, primero, nadie cobró nada si es que aún tienen dudas. Segundo, y creo que es lo más importante, aunque alguien se dedicara a eso, eso no te quita el derecho de decir no y tampoco te da el derecho de agredirla. El trabajo de alguien nunca va a ser razón para violentarlo. Y si crees lo contrario, empieza revisando cuáles son tus valores. A fuerza siempre queremos creer que las cosas malas le pasan a las personas que se las buscó, porque eso da menos miedo que aceptar que pueden pasarnos cosas sin razón alguna. Las mujeres o cualquier persona que se dediquen a la no se dedican porque sean personas malas. La cruda realidad es que el mundo puede ser muy injusto y a veces hay situaciones que pueden orillar a alguien a dedicarse a eso. Y así como la vida no es justa, tampoco está bien que esas personas tengan que recibir todo tu odio. Wow, jamás había tocado temas tan serios en YouTube. Y antes de que alguien piense, Sí, güey, pero son solo bromas. claro, bromas. Y justo eso dicen todos los que tocan a alguien sin su consentimiento, el mismo patrón. Pero jamás he visto a una víctima reírse de ello. Pero bueno, dudo mucho que esas personas hayan tenido el tiempo de pensarlo, porque entre el comentario y la reflexión hay una delgada línea que dudo que hayan podido cruzar. Ojalá pudiéramos quedarnos solo con el tema de los hombres ardidos y el acoso a las reporteras, pero no. Esa misma actitud de minimizar a las mujeres no solo se queda en redes, y a veces crece dentro de una casa. Un estudio de la Universidad de Lancaster en Inglaterra documentó que durante los mundiales, las llamadas de emergencia por violencia suben hasta un 38%. Sí, también los hombres europeos son muy hostiles. Y de todos lados en general. Pero ahora imaginemos estas cifras con México. Pues la Red Nacional de Refugios reportó un aumento del 30% en las llamadas de auxilio. Esto hablando de grandes eventos deportivos de forma general. Ahora imagínense con la selección mexicana o algún equipo local. El sistema medio se preparó para el turismo, pero no tanto para proteger a las mujeres. Ahora, ¿recuerdan a todos esos hombres mexicanos preocupados por las mujeres que sí pudieron ligar, que no las fuera a dejar a un extranjero abandonadas con algún hijo? Pues qué irónico, porque según datos de la INEGI, más de 4 millones de hogares en México se encuentran sin alguna figura paterna. Pero bueno, al menos reciben pensión alimenticia, ¿verdad? ¿Verdad? Pues de esas mujeres que asumen toda la responsabilidad, solo 2 de cada 10 reciben pensión alimenticia. Les juro que entre todos los videos que he hecho, este es el que más me ha dolido. Así que hombres mexicanos, si su pendiente es que algún hombre extranjero abandone a una mexicana, primero asegúrense de que ustedes no vayan a hacerlo, o al menos asegúrense de dar pensión. Pero bueno, mientras invertían miles de millones en movilidad, seguridad e infraestructura, tapando las casas que dieran mal aspecto o poniendo macetas que taparan las lonas y carteles de las personas desaparecidas, las organizaciones que atienden a las mujeres en situaciones de violencia seguían con sus presupuestos recortados. Volviendo un poco al tema central, todas esas personas que se burlaban o defendían el tema de las reporteras que eran acosadas son parte del problema, ya que funcionan como combustible que hace que permanezca el sistema tal como está, donde sin darse cuenta fomentan a que los hombres sigan repitiendo estos actos. Claro que no va a faltar el comentario de "pero no todos los hombres". Ok, no todos, pero ya vimos a muchos hombres en redes sociales repetir el mismo patrón de acoso. Todos estos hombres existiendo simultáneamente, repitiendo estas conductas sin siquiera haberse coordinado, pero lo suficientemente frecuente para que haya un patrón, al punto en el que ya no es suficiente decir que solo algunos están mal, porque es todo un sistema el que está mal, que se estará repitiendo mundial tras mundial. Yo no estoy exento, incluso aquellas personas que han pasado por un extenso proceso de deconstrucción tampoco lo están.
información. Hace 4 años en la carrera los hombres nos dieron una charla el 8 de marzo. En ella abordamos temas como el pacto patriarcal, el papel del hombre mexicano en la sociedad, la diferencia de oportunidades, entre otros temas. Y son tantas las cosas que uno tiene tan internalizadas que es extremadamente complicado cambiar de un día a otro, o incluso de un año a otro, y más en un sistema que hace todo lo posible para jalarte a realizar las mismas dinámicas. No te traje hasta aquí para que sientas culpa. La culpa no construye nada. Solo te hace sentir mal un rato y después se te quita con un video todo rancio del Tung Tung Sahur o el Trililí, Tralilá y todos esos. Te traje hasta aquí para que te dieras cuenta de la realidad que estamos viviendo. Trata de darte cuenta si algo te indigna más si te lo dice una mujer a comparación de un hombre. Date cuenta si los límites que pone una mujer los ves como una exageración. Date cuenta que pedir permiso para tocar, opinar, criticar, juzgar, no te hace menos hombre. Te hace alguien que trata a los demás como personas y no como cosas. El mundial se va a acabar, va a haber algún campeón nuevo, pero cosas como la violencia y el acoso no se van a ir a ningún lugar. Seguirán ahí en las calles, oficinas, antros, bares y en cada mujer con el temor de que un hombre decida que su cuerpo es parte del ambiente. La pregunta no es si el mundial cambió a México, que ya vimos que no lo hizo. La pregunta es si tú, después de ver esto, vas a seguir defendiendo las reglas que solo te convienen a ti. No tengo que responderte esto en cámara y tú tampoco, pero ya no va a estar la excusa de que no eres consciente de esta información y lo que vivimos. De momento esto ha sido todo. Suscríbanse, den like, estoy abierto a las recomendaciones que dan y nos vemos en el siguiente Entre Líneas.